La idea se le ocurrió gracias a un tejón. EMTT Cole tenía 16 años. Estaba medio congelado y observaba cómo un tejón desaparecía en una madriguera en la ladera de una colina cuando se le ocurrió la idea. Ese animal estaría caliente esa noche, pero él no. Su cabaña tenía paredes, tenía techo, tenía una chimenea que consumía leña más rápido de lo que él podía cortarla, y aún así, por la mañana se formaba hielo en el interior de las ventanas. 3 inviernos en Minnesota le habían enseñado que una cabaña no era suficiente. No cuando llegaba enero con temperaturas que mataban al ganado en los establos y congelaban el aliento en los pulmones antes de que pudiera salir de la boca. El tejón sabía algo que él no sabía. El tejón se metía bajo tierra. ¿Y si yo hiciera lo mismo?, dijo MTT en voz alta. Su perro, un cruce de pastor llamado Flint, ladeó la cabeza ante la pregunta. Llevaba 2 años con MTT. Lo habían encontrado cuando era un cachorro en un granero derrumbado y había aprendido a confiar en cualquier idea extraña que se le ocurriera a su humano. ¿Y si cavaba en la colina detrás de la cabaña y construía una habitación subterránea donde la tierra se mantuviera caliente? Flint movió la cola. No entendía las palabras, pero entendía el tono, la emoción de un nuevo proyecto, un nuevo propósito. Esa noche, EMTT dibujó los planos a la luz de las velas, mientras el viento aullaba afuera y el fuego apenas mantenía la cabaña por encima de los 0 grados. Por la mañana, tenía un diseño que los vecinos calificarían como la cosa más estúpida que habían visto nunca. Estaba deseando demostrarles que se equivocaban. Minnesota, 1 de octubre de 187. La ciudad de Holbrook tenía una única opinión sobre EMTT Cole, y esa opinión era que el chico no estaba bien de la cabeza. No era del todo injusto. En 3 años viviendo solo en la propiedad de su difunto padre, EMTT había construido un gallinero sobre pilotes para mantener alejados a los zorros. Había instalado ventanas que se abrían desde abajo en lugar de desde arriba para dejar salir el humo sin que entrara la lluvia. Y una vez pasó un mes entero construyendo un sistema de tuberías que llevaba el agua del arroyo directamente a su cabaña, que funcionó perfectamente hasta que la primera helada reventó todas las juntas. Era, en palabras del alcalde no oficial de la ciudad, George Aldrich, un chico con más ideas que sentido común, y ahora quería excavar una cueva en su pared. Aldrich se rió cuando se enteró de la noticia. Dentro de su propia cabaña, el chico finalmente perdió el poco juicio que le quedaba. La risa se extendió por Holbrook como el fuego por la hierba seca. Al final de la semana, el último proyecto de EMTT se había convertido en el chiste favorito de la ciudad. He oído que estás construyendo una madriguera, dijo Thomas Vance, que regentaba la tienda general, planeando hibernar como un oso. Algo así, respondió Emmett, cargando sus compras en su carrito. Picos, palas, cubos, cuerda. La tierra se mantiene a 12 degrees durante todo el año. Una vez que se alcanza la profundidad suficiente, hace más calor que en mi cabaña en enero. La tierra también se derrumba sobre los tontos que cavan donde no deben. Te enterrarás vivo, chico. Entonces moriré calentito. Vance no supo qué responder. Se limitó a negar con la cabeza y a cobrarle a MTT, mentalizándose de pedir madera extra para ataúdes. Probablemente el chico lo necesitaría antes de la primavera. El primer golpe del pico casi le rompió la muñeca. EMTT había elegido la pared trasera de su cabaña, la que daba a la colina que se elevaba detrás de la propiedad. Su plan era sencillo: romper la pared, excavar en la ladera y crear una habitación subterránea que aprovechara el calor natural de la tierra. La habitación se mantendría fresca en verano y cálida en invierno, un refugio del frío mortal que se cobraba vidas cada año. La ejecución fue considerablemente menos sencilla. La pared de la cabaña se derrumbó con bastante facilidad, ya que él mismo la había construido hacía 3 años y sabía dónde estaban todos los puntos débiles. Pero la tierra que había detrás era otra cosa: arcilla compacta, densa y llena de rocas, congelada en las capas superiores a pesar del sol otoñal. El primer día de excavación le reportó 45 centímetros de avance y ampollas en todos los dedos. El segundo día le reportó otros 30 centímetros y más ampollas encima de las ampollas. Al final de la primera semana, había excavado un agujero de aproximadamente 1,20 metros de profundidad y unos 50 metros de ancho, y sus manos parecían carne cruda. Lo peor era la sangre, no el dolor.
El dolor era temporal, algo que se podía soportar, pero la sangre que empapaba cada vendaje, que manchaba sus herramientas y que goteaba sobre el suelo arcilloso del túnel en construcción. Cada mañana se vendaba las manos con tiras de tela y al mediodía la tela estaba empapada, de color marrón rojizo y rígida. Se quedó sin vendas al quinto día. A partir de entonces, utilizó pasta de flores para sellar las grietas más graves, un truco que le había enseñado su madre antes de que la fiebre se la llevara. Funcionó en su mayor parte. Los cortes seguían reabriéndose con cada golpe de pico, pero no sangraban tan abundantemente. Por la noche, sumergía las manos en agua salada, lo cual era una auténtica tortura, pero evitaba las infecciones. Luego las untaba con grasa fundida, las envolvía en tela limpia e intentaba dormir a pesar del dolor punzante que parecía latir al ritmo de su corazón. La gente del pueblo se enteró de lo de sus manos. Por supuesto, en un pueblo como Holbrook, nada permanecía en secreto por mucho tiempo. Los chicos del carbón le destrozaron las manos, informó Thomas Vance en la tienda general. Ayer le vi comprando vendas. Gastó todo su stock en 3 días. Le dará septicemia, predijo Martha Aldrich, la esposa de George. Lo he visto antes. Una herida se infecta, la putrefacción se extiende y antes de que te des cuenta, te están amputando el brazo. Quizás eso le enseñe a dejar sus tonterías, comentó otra persona. Pero MTT no se rindió. Se vendó las manos, blandió el pico y vio cómo el túnel crecía centímetro a centímetro. Flint observaba todo esto con paciente preocupación. Se había colocado en el borde de la zona de trabajo, lo suficientemente cerca como para supervisar, pero lo suficientemente lejos como para evitar los escombros que salían disparados. Cada vez que AMT se detenía para descansar, Flint se acercaba y olisqueaba sus manos dañadas, gimiendo suavemente. «Lo sé, chico», decía AMTT, rascándole detrás de las orejas. «Pero valdrá la pena, ya lo verás». Flint movía la cola. Él creía, siempre creía. George Aldrich vino de visita el día 10. Llegó a la cabaña sin avisar, desmontó y entró por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Lo que encontró lo dejó helado. La pared trasera de la cabaña había desaparecido. En su lugar había un agujero irregular, de 5 metros de ancho y 8 metros de alto, que conducía a lo que parecía un túnel excavado en tierra firme. EMTT estaba dentro del túnel, apenas visible a la luz de la linterna, golpeando con un pico la pared de arcilla que tenía delante. «¡Dios mío!», exclamó Aldrich. EMTT salió, cubierto de pies a cabeza de tierra, con aspecto de haber salido de una tumba. «Señor Aldrich, no le he oído entrar. ¿Qué le ha hecho a su cabaña?» «La estoy mejorando». «¿Mejorando?» Aldrich se acercó al agujero y miró hacia la oscuridad que había más allá. Ha excavado una cueva en su pared, una cueva real de unos 6 metros de profundidad hasta ahora. Planeo llegar a 20, tal vez 25. Se derrumbará. Toda la ladera se vendrá abajo y lo enterrará. No, señor. EMTT señaló las vigas de madera que había instalado a lo largo del techo y las paredes del túnel. Estoy apuntalando a medida que avanzo. La misma técnica que usan en las minas del norte. La tierra quiere quedarse en su lugar. Solo hay que ayudarla. Aldrich miró fijamente la estructura de soporte. Era tosca, pero sólida. El trabajo de alguien que entendía la distribución del peso y los puntos de tensión. No era profesional, pero tampoco amateur. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Sobre todo en los libros. Mi padre trabajaba en las minas de cobre antes de venir aquí. Me dejó sus diarios. Aldrich se quedó callado durante un largo rato. Conocía al padre de EMTT, un hombre tranquilo y trabajador, que murió de fiebre 2 días después de que su esposa sucumbiera a la misma enfermedad. Había dejado un hijo de 16 años, una granja en ruinas y, al parecer, una colección de diarios sobre minería. «Vas a morir de todos modos», dijo Aldrich finalmente. «Quizá no por un derrumbe, pero se acerca el invierno y tienes un agujero del tamaño de un carro en la pared. ¿Cómo piensas calentar una cabaña que está abierta a la tierra? Esa es la cuestión». Emmett sonrió y había algo casi salvaje en su expresión. La mirada de alguien que ha descubierto un secreto. La tierra es el calor. Una vez que estoy lo suficientemente profundo, se mantiene a 55 de jefe sin importar lo que pase afuera. Pondré una puerta en la entrada de la cueva, la sellaré bien
y pasaré enero en una habitación que no necesita fuego para mantenerse caliente. 55 degf no es cálido, es fresco, es la temperatura de un sótano. 55 dgf es 55 dgf más cálido que 40 dgf bajo cero. Señor Aldrich, prefiero el frío a la muerte. Noviembre trajo la primera nevada y con ella, la urgencia. La cueva había alcanzado los 15 pies. Ahora era una habitación adecuada, de 8 pies de ancho y 7 pies de alto, con paredes lisas que MTT había moldeado a mano. Las vigas de soporte creaban un esqueleto de madera dentro de la tierra. Las costillas de pino soportaban el peso de la ladera, pero la entrada seguía siendo un agujero irregular, y el aire frío se filtraba a través de él como el agua a través de una presa rota. «Hay que terminar el arco», murmuró Emmet, estudiando su reserva de piedras. Llevaba semanas recogiéndolas, transportándolas desde el lecho del arroyo, donde siglos de agua las habían pulido hasta darles formas que encajaran entre sí. Luego la puerta. Entonces estaremos listos. Flint se sentó a su lado, observando la nieve caer fuera de las ventanas de la cabaña. Le había crecido un pelaje más espeso al acercarse el invierno. Su cuerpo se adaptaba al frío que se avecinaba de una manera que los cuerpos humanos no podían, pero aún así buscaba el calor donde quiera que lo encontrara, acurrucándose cerca del fuego, apretándose contra las piernas de MTT, y últimamente vagando por la cueva, donde la temperatura nunca bajaba de los 10 degrees. «¿Sabes una cosa, chico?», dijo MTT. «Sabes que esto va a funcionar». La cola de Flint golpeó el suelo. No sabía nada, excepto que su humano estaba feliz, y eso era suficiente. El arco de piedra tardó 2 semanas en construirse. MTT nunca había hecho albañilería antes, pero había leído sobre ello. Arcos romanos, el principio de la clave de bóveda. Cómo las piedras bien encajadas podían mantenerse en su sitio gracias a la geometría pura. Primero construyó un marco de madera, un semicírculo que sostendría las piedras hasta que el arco estuviera completo y se sostuviera por sí solo. Luego, piedra a piedra, comenzó a construir. Cada roca debía seleccionarse cuidadosamente, con el tamaño adecuado, la forma adecuada y el ángulo adecuado para encajar con las demás. Mezcló mortero en pequeñas cantidades, lo extendió en una capa fina, colocó cada piedra y la sujetó hasta que el mortero se endureció. Le ardían los brazos de sostener peso por encima de la cabeza. Le dolía la espalda de agacharse, levantar peso y volver a agacharse. La gente del pueblo se acercó a mirar. No ayudaron. Ayudar habría significado admitir que el proyecto podría tener éxito, pero se quedaron mirando, saliendo de Holbrook para presenciar el último desastre en curso del vaquero loco. «El arco está torcido», observó Thomas Vance el tercer día. «Las piedras no aguantarán», predijo George Aldrich el séptimo día. «Todo se derrumbará la primera vez que le ponga una puerta», declaró Henry Morrison, que había sido aprendiz de cantero hacía 40 años y se consideraba un experto. MTT los ignoró a todos. Colocó piedra tras piedra, comprobó los ángulos, ajustó el mortero y siguió construyendo. El día 14, colocó la piedra angular, la última piedra en la parte superior del arco, la que unía todo y hacía que la estructura se sostuviera por sí sola. Quitó el marco de madera. El arco se mantuvo en pie. El silencio de los habitantes del pueblo, que lo observaban, fue más satisfactorio que cualquier aplauso. La puerta era más sencilla, una losa redonda de roble de 10 centímetros de grosor, colgada de bisagras de hierro que Emmet había recuperado de un granero abandonado. Encajaba en el arco como un corcho en una botella, sellando la cueva de la cabaña con un satisfactorio golpe sordo. 1 de diciembre de 1887. La cueva estaba terminada. MTT se quedó de pie en su cabaña, mirando el arco de piedra, la puerta redonda, la entrada a algo que había parecido imposible 2 meses antes. El fuego crepitaba en la chimenea detrás de él. Las ventanas estaban decoradas con dibujos de escarcha. Afuera, la temperatura había bajado a 10 grados bajo cero y seguía cayendo, así que abrió la puerta. Salió aire cálido, no caliente, pero notablemente más cálido que el de la cabaña, más cálido de lo que cabría esperar en un diciembre de Minnesota. La cueva brillaba con la luz de una pequeña estufa de hierro que había instalado contra la pared trasera, pero la estufa apenas ardía,
consumiendo quizás una décima parte de la leña que necesitaba la chimenea de su cabaña. «Vamos, chico», le dijo Emmett a Flint. «Veamos si esto funciona». Atravesaron la puerta redonda que daba a la tierra y Emmett cerró la puerta tras ellos. Silencio, calor, olor a arcilla y humo de leña, y algo más, algo antiguo, el aroma de la tierra misma. El termómetro de la pared marcaba 58 degf. Afuera, en la cabaña, había 43 degf y seguía bajando. Afuera, en la noche de Minnesota, hacía 10 grados bajo cero y seguía bajando. Y dentro de la cueva, dentro de la tierra, un niño y su perro estaban sentados al calor, sin necesidad de alimentarlo constantemente, de cortar leña constantemente, de estar constantemente alerta contra el frío que mataba. «Lo conseguimos», susurró Emmett. Flint se apretó contra su pierna, moviendo la cola como si dijera, «Nunca lo dudé». La gran tormenta de nieve llegó el 19 de diciembre. Tenía un nombre. Esa tormenta, la tormenta de nieve de la escuela. Algunos la llamaban así, aunque ese nombre no se haría oficial hasta que los periódicos contaran los muertos. Arrasó desde las Dakotas sin previo aviso, convirtiendo una tarde templada en un campo de muerte de viento y nieve que se cobró más de 200 vidas en las llanuras del norte. EMTT estaba en su cueva cuando golpeó. Primero sintió el cambio de presión, un cambio sutil que le hizo taponarse los oídos y provocó que Flint se pusiera a ladrar frenéticamente. Luego llegó el sonido, un rugido como el de un tren de mercancías que parecía sacudir la tierra a su alrededor. Abrió la puerta redonda y vio que su cabaña se había transformado en un caótico globo de nieve. El viento aullaba a través de los huecos de las paredes. La nieve se colaba por todas las grietas y hendiduras. El fuego de la chimenea se había apagado por completo y la temperatura bajaba vertiginosamente mientras él observaba. EMTT cerró la puerta de golpe y se encerró en la tierra. Durante 3 días, la ventisca rugió. EMTT podía oírla a través de la ladera, un aullido lejano, más sentido que oído, como si la propia tierra intentara advertirle de la furia que se cernía sobre él. Tenía comida, agua, leña para su pequeña estufa y pedernal a sus pies. Tenía todo lo necesario para sobrevivir, y la temperatura en la cueva nunca bajó de los 52 degf. En la mañana del 22 de diciembre, el viento finalmente cesó. EMTT abrió la puerta redonda y se encontró con un mundo transformado. La nieve se había acumulado contra las paredes de su cabaña, cubriendo las ventanas, entrando por las rendijas y llenando el interior de blanco. La cabaña era inhabitable, un caparazón helado que tardaría días en desenterrar y calentar. Pero la cueva estaba intacta. La cueva estaba caliente. La cueva lo había mantenido con vida mientras la peor tormenta de nieve que se recordaba hacía todo lo posible por matar todo lo que había sobre la superficie. Empezó a desenterrar su cabaña. Flint saltaba por la nieve a su lado e intentaba no pensar en los vecinos que quizá no habían tenido tanta suerte. George Aldrich llegó el 24 de diciembre. No estaba solo. Detrás de él venía una procesión de gente del pueblo. Thomas Vance, Henry Morrison, familias que Emmett solo conocía de vista. Llegaron a pie, a caballo, en carros que avanzaban con dificultad por la nieve, que en algunos lugares aún alcanzaba 1,5 metros de profundidad. Vinieron porque no tenían otro lugar a donde ir. Los pueblos estaban destruidos, dijo Aldrich, de pie en la cabaña de EMTT, cubierta de nieve, mirando la puerta redonda que daba paso al calor. La tienda general se derrumbó, la iglesia perdió el techo. La mitad de las casas están tan enterradas que ni siquiera podemos encontrar las puertas. ¿Cuántos muertos?, preguntó EMTT. 12, según el último recuento. Probablemente más, una vez que desentierremos a todos. La voz de Aldrich se quebró. La familia Morrison, los 5, la viuda Patterson, el anciano Jenkins, los 2 chicos Walker que volvían a casa del colegio cuando ocurrió. 12 muertos. En un pueblo de unos 200 habitantes, 12 muertos era una catástrofe. Necesitamos refugio, continuó Aldrich, solo hasta que podamos desenterrarlos y volver a encender las chimeneas. Hacer que el edificio sea seguro. Sé que no tengo derecho a preguntar después de todo lo que he dicho. ¿Cuántas personas? 37. En su mayoría mujeres y niños. Los hombres están trabajando en la excavación, pero las familias necesitan un lugar cálido. 37 personas. La cueva de EMTT estaba diseñada para una persona,
quizá 2. La cueva mantiene una temperatura de 12 degrees, dijo lentamente, pensando en voz alta. Si añadimos el calor corporal de 37 personas, se calentará más. Si añadimos la estufa a pleno rendimiento, quizá llegue a los 18 o 21 degrees. Miró la puerta redonda. Estará apretado, muy apretado, pero hace calor. ¿Nos acogerás? ¿De verdad pensabas que no lo haría? Los 3 días siguientes fueron diferentes a todo lo que EMTT había vivido antes. 37 personas apiñadas en un espacio diseñado para una sola. Mujeres, niños, ancianos, todos traumatizados por una tormenta que casi los mata. Dormían por turnos, acurrucados unos contra otros, para darse calor y por falta de espacio. Compartían la comida racionada cuidadosamente de los suministros que pudieron salvar. Contaban historias para mantener a los niños tranquilos y cantaban canciones para mantener el ánimo. La cueva los acogió a todos. La temperatura interior subió a 20 degrees, más cálida de lo que la mayoría de ellos había estado en semanas. La tierra misma se convirtió en su protectora, envolviéndolos como los brazos de una madre, manteniendo a raya el frío mortal. EMTT aprendió sus nombres durante esos 3 días. Los aprendió porque los nombres importaban, porque las personas no eran solo números. Estaba Anna Lindqvist, de 73 años, que había sobrevivido a la tormenta de nieve de 1973 y ahora a esta. Se sentó en el rincón más cálido y contó historias del viejo país, de Suecia y de la nieve que hacía que Minnesota pareciera templada. Estaba la familia Carter, James y Mary, y sus 4 hijos. El más pequeño solo tenía 6 meses. El bebé había estado en silencio durante el primer día, demasiado frío para llorar, y Mary había llorado de alivio cuando el calor finalmente le devolvió la voz a su hija. Estaba Samuel Freeman, el único residente negro del pueblo, que había construido su casa en las afueras de Holbrook y casi muere cuando se derrumbó el techo. Había caminado 2 millas a través de la tormenta con su esposa, Clara, siguiendo el tenue resplandor de la linterna de EMTT a través del caos. Pensé que era una estrella, le dijo Samuel a EMTT más tarde. Pensé que me estaba muriendo y que veía el cielo. Luego me acerqué y vi que era una cabaña y un niño parado en la puerta que nos hacía señas para que entrásemos. Estaba el viejo Peter Gustafson, que había perdido a su esposa en la ventisca cuando ella fue a ver cómo estaban las gallinas y nunca regresó. No habló el primer día, solo se quedó mirando la pared. Al segundo día, ayudó a EMTT a organizar los suministros. Al tercer día, preguntó cómo podía construir su propia cueva. No puedo perder a nadie más por culpa del frío. Peter dijo, no lo haré. Estaban los niños Morrison, ahora huérfanos, los 3. Sus padres fueron encontrados congelados en la tienda general derrumbada. El mayor tenía 14 años, la misma edad que EMTT cuando murieron sus propios padres. Se aferraban unos a otros y a Flynn, que parecía entender que estos niños lo necesitaban más que nadie. Flynn se convirtió en el perro de todos durante esos 3 días. Pasaba de un niño a otro, aceptando caricias y rasguños, compartiendo calor donde más se necesitaba. Una niña de 6 años llamada Emma Morrison, sin relación con la familia que había fallecido, se negaba a dormir a menos que Flint estuviera a su lado. Él accedió, noche tras noche, como si comprendiera que su trabajo se había ampliado temporalmente. EMTT se quedaba principalmente en la cabaña, trabajando con los otros hombres para desenterrar la ciudad, recuperar lo que se podía recuperar y enterrar lo que no se podía. Regresaba a la cueva cada noche agotado, congelado, pero reconfortado por el calor que lo recibía cuando abría la puerta redonda. En la mañana de Navidad, la excavación había terminado. La ciudad seguía dañada, seguía sufriendo, pero ya no estaba en crisis. Las familias comenzaron a regresar a sus hogares, a la tarea de reconstrucción. George Aldrich fue el último en marcharse. Te debo una disculpa, dijo, de pie junto a la puerta redonda, mirando hacia la cueva que había salvado 37 vidas. Te llamé estúpido. Dije que te enterrarías vivo. Me reí cuando hablaste de que la tierra era cálida. No fuiste el único. No, pero yo fui el más ruidoso. Aldrich le tendió la mano. Me equivoqué. Lo que construiste aquí no es una estupidez. Es una genialidad. Es el tipo de pensamiento que salva vidas. EMTT le estrechó la mano.
En realidad, solo copié a los Badgers. Ellos lo descubrieron mucho antes que yo. Aldrich se rió, esta vez no de EMTT, sino con él. Los Badgers deberían escribir un libro. Yo lo compraría. Se marchó, caminando con dificultad por la nieve hacia una ciudad que tardaría meses en recuperarse, pero se recuperaría gracias a un chico que cavó un agujero en su pared y que todos decían que lo mataría. La primavera llegó lentamente ese año, como si el invierno se resistiera a admitir su derrota. EMTT la pasó mejorando su diseño. Cavó un conducto de ventilación, un estrecho túnel que subía desde la parte trasera de la cueva hasta la superficie, cubierto con una tapa que dejaba pasar el aire sin dejar entrar el clima. Alisó las paredes, añadió estantes e instaló una plataforma adecuada para dormir. Construyó una segunda puerta redonda en la entrada del túnel, creando una esclusa de aire que mantenía aún más el frío a raya. La gente del pueblo vino a aprender. Thomas Vance fue el primero. Llegó con un cuaderno en la mano y hizo preguntas sobre la profundidad, el apuntalamiento y los gradientes de temperatura. Henry Morrison fue el siguiente, el antiguo aprendiz de cantero, que quería aprender la técnica del arco que había resistido la tormenta de nieve. Incluso George Aldrich vino, no para aprender, sino para ofrecer suministros, madera, piedra y herramientas a cualquiera que quisiera construir su propio refugio subterráneo. «Lo que has hecho», dijo Aldrich una tarde, mientras observaba a MT dibujar los planos de la cueva de un vecino, «está cambiando nuestra forma de pensar sobre el invierno. Siempre hemos luchado contra él. Más leña, fuegos más grandes, paredes más gruesas. Tú dices que, en cambio, deberíamos evitarlo. Ir por debajo. A la Tierra no le importa lo que pase arriba». EMTT dijo, 5 degrees en enero, 55 degrees en julio. Solo hay que profundizar lo suficiente para alcanzarlo. Y tú lo descubriste observando a un tejón. Los tejones lo descubrieron sobreviviendo. Yo solo presté atención. Para el invierno siguiente, 7 familias de Holbrook tenían refugios subterráneos construidos en sus casas. Para el invierno siguiente, 23. La técnica se extendió más allá de la ciudad, llevada por viajeros y periódicos, y por el simple poder de una idea que funcionaba. EMTT enseñaba a cualquiera que quisiera aprender, nunca cobraba. No se atrevía a ponerle precio a la supervivencia. El conocimiento es como el calor, les decía a sus alumnos. No se reduce cuando lo compartes. Anotó los principios en un diario, ilustrando cada paso con cuidados dibujos. Cómo elegir un emplazamiento, cómo calcular los requisitos de apuntalamiento, cómo construir el arco que duraría un siglo. El diario se copió y se pasó de mano en mano, hasta que finalmente se imprimió en un periódico callejero llamado Paul, que lo denominó El Hogar Subterráneo, la solución de un granjero de Minnesota a los inviernos mortales. El huérfano Morrison se quedó con EMTT ese primer año, luego 2 años, y finalmente de forma permanente. Nunca había planeado ser padre, pero la tierra tenía espacio para más de uno, y los niños necesitaban un lugar al que pertenecer. Los adoptó oficialmente en 1889, dándoles su nombre y sus conocimientos, y lo único que había construido que realmente importaba. Michael Morrison Cole, el mayor, creció y se convirtió en ingeniero. Diseñó refugios subterráneos para las comunidades mineras de Iron Range, salvando innumerables vidas y evitando derrumbes e incendios. Siempre dio crédito a su padre adoptivo. EMTT me enseñó que la tierra quiere ayudarnos, dijo Michael en un discurso años más tarde. Solo tenemos que aprender a pedirlo. Samuel y Clara Freeman construyeron el refugio subterráneo más grande de Holbrook, con capacidad para 12 personas, diseñado como refugio comunitario para cualquiera que se viera atrapado en una tormenta. Lo gestionaron durante 30 años, sin rechazar nunca a nadie y sin pedir ningún pago. El letrero sobre la puerta redonda decía, «Todos son bienvenidos al calor de la tierra». Peter Gustafson se volvió a casar en 1890 con Anna Lindquist. Precisamente, ambos eran demasiado mayores para tener hijos, decían, pero construyeron una cueva juntos y pasaron los inviernos que les quedaban calientes y seguros. Anna murió a los 91 años, Peter a los 88, ambos en la casa subterránea que habían construido con sus propias manos. «La tierra nos recuerda», dijo Anna una vez, cerca del final. «Venimos de ella, volvimos a ella, y entre medias, si somos inteligentes,
Aprendemos a vivir con ella en lugar de contra ella. Al principio las llamaban cuevas de carbón. EMTT protestó diciendo que él no había inventado nada, solo había aplicado los conocimientos que la Tierra había estado ofreciendo durante milenios. Pero el nombre se quedó de todos modos, y finalmente se acortó a cuevas frías por gente que había olvidado de dónde venía. A EMTT le parecía bien. Los nombres no importaban. Lo que importaba era que la gente sobrevivía a inviernos que antes les habrían matado. Emmett Cole vivió en su cabaña hasta 1952, muriendo a los 81 años en la cueva que excavó a los 16. La había ampliado a lo largo de las décadas, y ahora tenía 3 habitaciones, conectadas por túneles, una auténtica casa subterránea que se mantenía cómoda durante todo el año. Se había casado con una mujer llamada Sarah, que había sido una de las 37 refugiadas de aquella primera Navidad nevada. Habían criado a 4 hijos en la cabaña cueva, y todos ellos aprendieron a excavar antes que a leer. Flint murió en 1899, viejo, canoso y satisfecho. Fue enterrado en la colina sobre la cueva, donde el conducto de ventilación emergía lo suficientemente cerca como para que EMTT jurara que aún podía sentir la presencia del perro cada vez que el aire cálido subía desde abajo. «Buen chico», dijo Emmett ante la tumba. «Tú fuiste el primero en creer. Siempre fuiste el primero en creer». A lo largo de los años tuvo otros perros, porque un hogar sin perro no era realmente un hogar. Pero Flint era especial. Flint había estado allí cuando un chico de 16 años decidió cavar un agujero en su pared porque un tejón le había hecho creer que era una buena idea. Sarah murió en 1948. EMTT la siguió 4 años después, falleciendo tranquilamente mientras dormía una noche de enero, en la que la temperatura exterior bajó a 30 grados bajo cero. Dentro de la cueva, la temperatura era de 14 degrees, cálida como siempre, cálida para siempre. Sus hijos lo encontraron por la mañana, tranquilo, con una leve sonrisa en el rostro. El perro, en ese momento un cruce de pastor, porque siempre eran cruces de pastor, estaba acurrucado a sus pies, manteniéndolo caliente incluso cuando el calor ya no importaba. La cueva todavía existe. La cabaña que hay encima ha sido restaurada y convertida en un lugar histórico que recibe unos cientos de visitantes cada año. Vienen a ver la puerta redonda, el arco de piedra, las habitaciones subterráneas que salvaron 37 vidas en la tormenta de nieve de 1887. Los guías cuentan la historia de Emmett Cole, el niño que observó a un tejón y cambió la forma en que Minnesota sobrevivía al invierno. Explican la ciencia, la masa térmica, el aislamiento de la Tierra, la temperatura constante que existe por debajo de la línea de congelación. Muestran las paredes excavadas a mano, los soportes de madera, la sencilla estufa de hierro que funcionaba mejor con menos combustible que cualquier chimenea jamás construida. La mayoría de los visitantes asienten con la cabeza, toman fotos y siguen adelante, pensando que es una bonita historia sobre el ingenio de los pioneros. Pero algunos lo entienden. Algunos miran la puerta redonda y ven lo que vio Emmett, no solo un agujero en la pared, sino una puerta hacia la supervivencia. Un pasaje del mundo que mata al mundo que da cobijo. Una respuesta al invierno que no requiere luchar, solo excavar. La epígrafe de la tumba de MT es sencilla. Emmett Cole 1, 871 a 10, 952. Excavó profundamente y encontró calor. La tierra lo recuerda. Flint está enterrado cerca, con su propia pequeña lápida. Flint fue el primero en creer. Y cada invierno, cuando cae la nieve, baja la temperatura y el mundo exterior se vuelve hostil, la cueva se mantiene cálida. 55 deg, 58 deg. Igual que cuando un chico de 16 años atravesó por primera vez la puerta redonda y descubrió que la propia tierra podía ser un hogar. Algunas ideas son demasiado buenas para morir con las personas que las tienen. Esta era una de ellas.